Estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos, estamos en la recta final, estamos ya en los últimos 2 capítulos, hoy vamos a iniciar el capítulo 15 y bueno, ha traído a mi vida particularmente mucha enseñanza y yo espero que también para la vida de ustedes, ¿no? El cristianismo es algo personal, es algo que se debe de vivir de manera personal en el sentido de la aplicación, pero colectivo en el sentido de poderla compartir. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y poner en las manos de Dios esta enseñanza y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos alumbre. Buen Dios y Padre Celestial, agradecidos contigo estamos porque podemos empezar un nuevo mes en este año 2016, estamos ya en el mes de febrero y si bien es cierto, hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tus misericordias y te queremos rogar y suplicar que tú sigas trabajando con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Ayúdanos a que sea tu Espíritu Santo el que nos alumbre, el que nos enseñe, el que nos dirija, el que nos dé claridad y sobre todo, Señor, que nos ponga a todos en un mismo sentir. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 15, vamos a estar viendo los versos del 1 al 6, pero siempre me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada continuamos con este tema que Pablo presenta, la unidad de los creyentes fuertes y débiles. Vimos cómo Pablo nos enseña que debemos recibirnos unos a otros con entendimiento. O sea, hay una razón de ser en todo esto. Pablo nos exhorta a que debemos de tener mucho cuidado de no hacer tropezar a nuestros hermanos en la fe al ejercer nuestra libertad en Cristo. Es decir, tenemos una responsabilidad delante de Dios y esa responsabilidad es cuidar mi testimonio para no ser de tropiezo a otros que vienen en este proceso de crecimiento espiritual. Pablo presenta los peligros que se corren con esto, porque puede entorpecer o destruir el crecimiento espiritual de alguna persona, podemos dañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y pues también podemos dañar nuestro testimonio con la gente que nos rodea. En algunos casos más delicados, Pablo dice que podemos incurrir en dañar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de nosotros. Quien pagó este precio en la cruz es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener esto claro. Pablo concluía diciendo que no se trata de censurar nuestra libertad en Cristo, pero tampoco de presumirla. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio y ser sensible para que nuestra libertad en Cristo nunca se convierta en un pecado por estar haciendo tropezar a alguien más. Eso es una responsabilidad personal que cada uno de nosotros debe de tener para saber que mi libertad en Cristo no está siendo de tropiezo para alguien más, porque deja de ser una libertad y se convierte en un pecado delante de Dios. El día de hoy, y siguiendo con nuestro tema, vamos a ver cómo Pablo, fíjense, siempre está buscando la unidad de la iglesia. Una y otra vez Pablo está hablando en este sentido. Pero ahora, lo que Pablo presenta es, ¿saben qué? El deber ser es el de agradarnos unos a otros, según el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. Y Pablo presenta 6 aspectos que yo quiero decirles algo. Si los consideramos y los aplicamos a nuestra vida, podremos lograr esto que de pronto puede parecer muy difícil, ¿sí? ¿Han escuchado la frasecita esta de que nunca les doy gusto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo creo que la hemos dicho o nos hemos sentido así, ¿verdad? Y es cierto. Pero cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, bueno, a decir verdad,
si pudiéramos aplicar estos principios cada uno de nosotros, creo que pudiéramos lograr esto. Creo que sí pudiéramos agradarnos unos a los otros. Romanos 15, verso 1 al 6, por favor. ¿Están ahí? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desglosar esto. Pero Dios siempre ha buscado la unidad entre su pueblo. Y la manera en que Dios lo puede lograr es mediante la salvación y la residencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pablo decía en Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad. Y ya lo hemos dicho una otra vez, no tenemos que producirla, no podemos producirla. Pero si tú y yo hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el que produce la unidad. Lo que tengo que hacer yo, mi responsabilidad es guardarla. Buscar que no haya algo externo o interno que venga a romper con esta unidad. Dios siempre ha buscado esto. Y esta realidad de la conversión, es decir, cuando decimos haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, debe tener un efecto sobre nuestra vida que la podamos llevar a la iglesia. Es decir, la iglesia debe guardar la unidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que debe de movernos a cada uno de nosotros en esta dirección. El rey David, en el Salmo 133, en el verso 1, dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los músicos nos pueden decir, si usted pone atención a los músicos, usted puede ver en su rostro cuando alguien entró en un tono que no era. ¿Sí? Muchos de nosotros a veces no lo vemos, pero ellos están tocando y de repente hacen una cara así como que no es ese tono, ¿verdad? ¿Qué viene a hacer ese tono? Romper la armonía. Romper la armonía. David dice, es delicioso habitar juntos, pero en armonía. Y ese es el deber ser de la iglesia, mis queridos hermanos. La iglesia tiene que ser ese lugar donde podamos llegar a descargar, valga la redundancia, nuestras cargas. Donde podamos sentir ese cobijo. Donde podamos sentir el amor. Ese es el deseo de Dios. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar la armonía, el compañerismo y la unidad en la iglesia. Ese es el deseo de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué entonces hay ocasiones que no tenemos la unidad en la iglesia? ¿Por qué entonces de pronto no tenemos unidad en el matrimonio? ¿Por qué entonces de pronto no tenemos unidad en la familia? ¿Por qué entonces de pronto no hay unidad en nuestro círculo de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pudiera entender que en el círculo de trabajo posiblemente, pues es que no todos son creyentes. Está bien. Pudiera entender en el matrimonio, es que sabes que mi cónyuge es inconverso. Pudiera entender en la familia, sabes que
Lo que pasa es que mis hijos han tomado sus propias decisiones y ellos no quieren nada con el cristianismo. Pero en la iglesia. Pero en la iglesia. Entonces Pablo lo primero que dice es, tengamos consideración por los demás. Porque dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y fíjense que Pablo hace un llamado a los maduros. Porque dice, los que somos fuertes, y Pablo poniéndose como ejemplo, dice, yo estoy aquí, los que somos. No les dice los que son. A los maduros, para que soportemos las flaquezas. ¿Qué son las flaquezas? Las debilidades. ¿De quiénes? De los menos maduros. Cuando usa el término soportar, la traducción griega nos dice que se refiere a cargar, se refiere a llevar en peso, se refiere a sufrir, a sobrellevar. Pero muchas veces le damos una connotación que no es la correcta, porque pensamos que soportar se refiere a aguantar y tolerar en una actitud molesta. Decir, bueno, sí, yo soporto a mis hermanos de la iglesia. Sí, sí. No, o sea, no se trata de soportar en ese sentido, sino se trata en decir, yo sé cuál es la debilidad de mi hermano, no lo juzgo, pero aquí está mi hombro para ayudarte a llevar en este proceso de crecimiento espiritual. Pero el llamado se los hace a los maduros, a los que tienen tiempo. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Que de pronto, los que somos maduros, en vez de meter el hombro para cargar, empezamos nosotros mismos a señalar y empezamos a juzgar y empezamos a seccionar, y entonces el creyente débil que viene en un proceso de crecimiento espiritual deja de crecer y empieza una caída en su vida. Y en vez de que el maduro reaccione y meta sus manos para tratar de levantarlo, de pasada le da un empujón y sigue cayendo. Y una vez que cayó, en vez de levantarlo, buscan cómo taparlo para que no se note. Pablo definió a los creyentes débiles, lo hemos estado viendo en el capítulo 14, aquellos que juzgan, aquellos que critican, aquellos que murmuran, esos son los creyentes débiles. Y el llamado que hace Pablo es, hay que sobrellevar las cargas de ellos. Yo quiero decirles algo, esto es parte del crecimiento. Todos, en mayor o menor grado, pasamos por esa etapa. Es como querer decir que el adolescente va a pasar sin su etapa de rebeldía. No va a pasar. Tiene que vivir eso. La responsabilidad de los padres de los adolescentes es que ese periodo de rebeldía no dure más de lo que tiene que durar. Pero tiene que entender que va a pasar por ahí. Como iglesia es lo mismo. Si entendemos que la iglesia se compone por personas que van en diferentes procesos de crecimiento espiritual, hermanos y amigos, vamos a tener dentro de la iglesia niños, adolescentes, jóvenes maduros, adultos y ancianos. ¿Qué puedo esperar si, hablando de un contexto espiritual, tengo a un grupo que están en la adolescencia? Nada les gusta, todo está mal, todos se quejan, todo critican.
¿Qué dicen de los papás? Están anticuados, viven en otra generación, esto ya cambió, el viejo nunca me entiende, ¿sí? Bueno, el viejo es el pastor. Tradúzcanlo. Sí, el viejo es el pastor. Es que está anticuado, es que no, es que esto, es que el otro, yo creo, lo haría mejor, haría esto, haría lo otro. A ver, son jóvenes. Son jóvenes. Es normal que pasen por un proceso así. La responsabilidad de los maduros, de los jóvenes maduros, de los adultos y de los ancianos espirituales es que ese proceso no se extienda, no dure más de la cuenta. Es normal, es normal. Es como si queremos que en la política no haya grilla, no se puede. Es normal, es parte, y el que le entra a la política tiene que saber que hay grilla, ¿no? Así es esto. Por eso Pablo hace una invitación y dice, los que somos fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles. Ya habló de no hacerlos tropezar, es decir, aparte mi responsabilidad es, pues no ser yo la fuente de los comentarios, ¿verdad? O sea, tú también no te pongas de pechito, ¿ok? Entonces, dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley del amor. Esa es la que tenemos que cumplir. Pero tenemos que tener claro esto, debemos mostrar una consideración genuina, amorosa y práctica hacia los hermanos, ¿sí? No bueno, pues ni modo, me tocó, te tengo que ayudar en este proceso, ¿verdad? Y hacerle ver como que tú estás allá, yo soy el espiritual. Ya perdiste todo. Ya perdiste todo. Tenemos que cuidar aún esas cosas. Y no ponernos en una posición en la que no nos corresponde. Tiene que ser en amor. Tiene que ser casi imperceptible para la persona que estamos ayudando. No, bueno, es que como yo soy el maduro, entonces siéntate, te voy a enseñar. Peor aún. Pero luego dice Pablo, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, mis queridos hermanos y amigos, debemos tener muy claro que la obra de Dios va mucho más allá de nosotros. Es decir, no gira en torno a nosotros, gira en torno a Dios. Hay una lucha por el trono y por el reino. Ese es el tema principal de la Biblia. Desde Génesis capítulo 1, entre el verso 1 y el verso 2, podemos ver cómo hay una lucha de Satanás contra Dios, porque Satanás quiere reinar y quiere sentarse en el trono. Gracias a Dios tenemos la Biblia completa y sabemos cómo termina la historia. Termina con Dios y Jesucristo reinando y sentados en el trono por la eternidad. ¿Amén? Sí, pero no hemos llegado a ese punto, ¿están de acuerdo conmigo? Eso es el futuro. Mientras tanto, se está gestando esta guerra espiritual. Y usted y yo somos parte de la guerra espiritual. Y esa misma guerra que se está gestando por el trono y por el reino, se está viviendo en nuestros corazones. Satanás está luchando por querer sentarse en el trono de tu corazón y de mi corazón para tomar el control de nuestra vida. Y decirle a Dios, ¿te fijas? Yo controlo a esta persona. Mira, ¿sí se escucha? Siento que se fue el volumen. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Ves? Tú puedes decir lo que quieras, Dios. Yo controlo su vida. Mira. Míralo. Ahí está. Es sencillo, es muy sencillo,
de entender. Hay dos maneras de actuar. Alberto puede actuar conforme a lo que la Biblia dice o puede actuar conforme a lo que su corazón le dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Si yo actúo conforme a lo que la Biblia dice, yo estoy sometiendo mi alma y mi cuerpo a la autoridad del Espíritu. Y entonces Alberto está actuando en humildad. Si yo actúo conforme a lo que mi corazón quiere, conforme a mis emociones, estoy sujetando al espíritu y al alma a mi carne. ¿Quién controla mi carne? ¿A quién le estoy cediendo el trono de mi corazón? ¿Se fijan? Pero ¿qué hace Satanás? Es bien astuto, porque empieza a meter cosas en nuestra mente. Y empieza, en vez de, como dice Hebreos, de que pongamos nuestros ojos en Jesús, empieza a bajarnos la mirada, a poner los ojos en los hombres. Oiga, querido hermano, yo quiero decirle algo. Si usted pone los ojos en mí, lo voy a decepcionar. Lo voy a decepcionar. Si yo pongo los ojos en usted, me van a decepcionar. Porque ni usted ni yo somos Dios, ni somos perfectos. Por eso la Biblia nos enseña que pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque Él nunca lo va a decepcionar. Nunca lo va a decepcionar. Y si usted y yo llegamos a este lugar con nuestra mira en Jesús, ¿qué cree que va a pasar? Voy a poder, como vimos en el punto 1, considerar a los demás de la manera correcta. Voy a poder desapegarme de mi ego porque me doy cuenta que no se trata de mí y que yo no soy mejor que usted, porque yo también tengo cosas en mi vida que Dios tiene que seguir trabajando, y eso me hace estar en humildad, y en vez, como veíamos el domingo pasado, de querer quitar la paja de su ojo, me voy a dar cuenta del bigonononón que tengo en el mío. Y entonces voy a decir, no tengo tiempo para andar viendo la paja de mi hermano, déjame me saco esta viga que no me deja ver. Eso es andar en humildad. Pero si yo me dejo controlar por mis emociones y lo que mi corazón quiere, entonces delante de Dios Alberto está actuando con soberbia y con orgullo. Y la soberbia y el orgullo, búsquelos en la Biblia. Es tremendo lo que eso produce en la vida de una persona. ¿Con quién está edificando usted? Dios edifica en función de lo que la Biblia establece. El enemigo edifica en función de las emociones y el corazón. Yo le pregunto, ¿con quién está edificando? Yo me hice esa pregunta. Alberto, ¿con quién estás edificando? O te apegas a lo que la palabra de Dios dice, o te dejas llevar por tus emociones. Es sencillo, es personal, por eso decía, esto es personal, esto es algo que usted y Dios tienen que trabajar y meditar. Estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios, igual que a mí, Dios le da la claridad. Pablo estuvo afligido, fíjense, Pablo estuvo afligido por la iglesia de los filipenses. Oiga, cuando usted lee a los filipenses, era una iglesia ejemplar, en verdad, léala, y es una iglesia ejemplar. Pero Pablo, por un tiempo estuvo afligido por la iglesia de los filipenses cuando escuchó que algunos miembros que habían llegado a posiciones de liderazgo y de influencia se caracterizaban por buscar lo suyo propio y no lo que era de Cristo Jesús. Por eso les dice en Filipenses 2, 19 al 21, les dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo. Pablo estaba quebrantado en su corazón por ver lo que estaba pasando en la iglesia de los filipenses. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, por eso les quiero enviar a Timoteo, porque yo sé de su corazón, que tiene un corazón genuino, que ama a Dios y que quiere agradar a Dios. Porque lo dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. La iglesia de los filipenses, esa iglesia que era un ejemplo, esa iglesia de pronto en una etapa de su vida tuvo que vivir con miembros de la iglesia que llegaron a posiciones de liderazgo que estaban buscando su propio beneficio y no lo que le agradaba a Dios. Más adelante Pablo dice que lo que antes escribió, para nuestra enseñanza escribió, lo vamos a ver. Entonces quiere decir que nosotros no estamos exentos de vivir estas situaciones. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón para no caer en este apartado de estar buscando mi crédito personal, sino de estar buscando realmente la unidad de la iglesia, lo que es lo mejor para la iglesia, para poder seguir creciendo y avanzando en este proceso. Ahora, fíjese bien, estas personas no era que estuvieran enseñando mala doctrina, no es que anduvieran en pecados de inmoralidad, sino que estaban buscando intereses personales, no estaban buscando los intereses de la iglesia. ¡Qué tremendo! Eso es lo que la Biblia dice. Por eso Pablo dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, pero mire, en lo que es bueno, para edificación. Porque yo sé que yo puedo decir muchas cosas que los puedo agradar a ustedes, pero ni es bueno ni es para edificación. Entonces, ¿qué caso tiene? Pablo, la Biblia deja el estándar de qué es lo que hemos de hacer. O sea, no se trata de caerte bien por caerte bien. Tengo que agradar a Dios agradándote a ti. Y la manera de hacer eso es pudiendo ministrar, trabajar, buscar cómo ayudarte, cómo ayudarme en mi debilidad. Ese es el deber ser. Y lo que Pablo hace aquí es bien interesante porque dice cada uno de nosotros. O sea, no es una responsabilidad nada más de los pastores ni de los líderes. Es una responsabilidad de todos los creyentes, de toda la congregación. Cada uno de nosotros debe tener en su mente el agradar a Dios, agradando a nuestro prójimo, buscando la edificación. Luego Pablo prosigue y dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo dice, oigan, lo único que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Cristo. Es todo. Piensen en Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Y la claridad la tenemos en Filipenses 2, 3 y 4. Cuando dice Pablo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál, Pablo? Pues el que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir que tuvo mi Señor Jesucristo, que tuvo nuestro Señor Jesucristo.
El sentir de cada uno de nosotros para poder cumplir con esto tiene que ser eso. Tenemos que servirnos unos a otros. Pero mis queridos hermanos, yo platicaba aquí el jueves en la reunión de varones, llegamos a la iglesia esperando qué vamos a recibir. Eso no es el cristianismo. El cristianismo se trata, llego a la iglesia para venir a aportar, para venir a dar. Hermanos, no tienen que decirme todas las áreas de oportunidad que tiene la iglesia. Yo mismo las conozco. Mi pregunta es, ¿cómo usted está supliendo esas áreas de oportunidad? No podemos hacerlo todos solos. Es como si usted quiere venir a platicarme mis pecados, no me los tiene que decir, yo mismo los conozco mejor que nadie. La pregunta es, ¿cómo me ayuda usted a cambiar eso en mi vida? Igual en la iglesia. Ya sé todo lo que hace falta. Me encantaría que fuera una iglesia perfecta, pero eso no existe. No existe. Porque en el momento en que los humanos entramos a formar parte de esto, todo lo echamos a perder. Pero así Dios lo dejó diseñado para que un grupo de imperfectos se reúnan en un lugar y puedan tener un mismo sentir y puedan trabajar en unidad por el Espíritu Santo de Dios. Así lo dejó Dios, que a pesar de nuestras imperfecciones, nos dice, ven, vamos a trabajar juntos, sí se puede. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que llegar, cada vez que entremos por esa puerta, tenemos que entrar pensando, ¿qué es lo que hoy le voy a dar a mi iglesia? ¿Qué es lo que hoy voy a suplir de necesidad? Porque yo le voy a decir una cosa, si todos llegamos a ver qué voy a recibir, pues llega un momento en que ya no hay nada que darles. Porque nunca vamos a ser lo suficientemente buenos y perfectos que supla la expectativa que usted tiene. Y nunca vamos a llenarle el ojo de enseñanza, aunque es muy buena y aunque hay para todos los grupos. No, va a haber algo que usted va a ver. No, esto no. Y el lugar, pues es que las sillas están muy incómodas. Es que no me prendieron el clima. Es que la luz no veo bien. Es que y no me gustó cómo vino el pastor vestido. Es que no me gustó cómo me habló. Es que no me... Y entonces, la iglesia pierde su propósito. Porque todos venimos a sentarnos a ver qué me van a dar. Cuando el ejemplo que tenemos de Cristo es, vengo a dar, y a dar sacrificialmente, y a aguantar vara. Porque a Jesucristo no lo recibieron con bombo y platillo. Una de las cosas que le dijeron era que era un bastardo. Otra, le criticaban que se sentaba con los pecadores, por borracho. Y luego que lo que hacía, que era del demonio. ¿Y se rajó? No. Le siguió. Ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Eso es lo que tenemos que cambiar en la iglesia. Pero tiene que empezar por nosotros, por nuestra familia. Porque si nosotros no cambiamos eso, mis queridos hermanos, vamos a vivir frustrados toda nuestra vida.
vamos a vivir pensando como esos dos pescadores, que siempre creen que en la barca del enfrente salen los pescados más grandes y más bonitos y más así. Y no hay tal. No hay tal. No es cierto. No es cierto. Y te vas del otro lado y resulta que no sacaste. Y resulta que el otro lado traía una estrategia muy buena. Era el mismo pez que lo volvió a echar y lo zangoloteaba y lo volvió a sacar. Y tú dices, lleva 50 y tú llevas 5. Y dices, no hombre, no puede ser, me voy de aquel lado. Y llegas y nada más tenía uno y dices, ¡eh! Y ya me ganaron mi lugar allá. A ver, ¿a poco cree que Satanás está sentado nada más así viendo cómo? Claro que no, él tiene sus estrategias. Él tiene sus estrategias. Si nos decimos ser cristianos, debemos de actuar como Cristo. ¿Se acuerdan de dónde fue la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos? En Hechos, capítulo 11, verso 25 al 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué cree que se les llamó cristianos? Si Cristo ya no estaba. Porque pensaban, hablaban y actuaban como Cristo. Entonces, si usted y yo nos decimos cristianos, en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, se tiene que notar. Se tiene que notar. Si me digo cristiano, tengo que amar la obra del Señor. ¿Quién? Jesucristo. Tengo que amar la obra de Jesucristo. Cuando predicaba Osmar decía, oigan, es que esta no es la iglesia del pastor Alberto ni de nadie más. Esta es la obra de Jesucristo. Pero ¿qué hace Satanás? Nubla el entendimiento para que pongan los ojos en las personas. Nunca ha pretendido ser eso. Y nunca han escuchado de mí que yo diga que esta iglesia es mía y se trata de mí, ¿o sí? Nunca. Y que Dios me cuide y me guarde de decir una herejía de esa naturaleza. Esta es la iglesia de Jesucristo y todos nosotros somos parte de ella. Y todos nosotros necesitamos trabajar en función de ella. Es el llamado que tenemos de parte de Dios, ser conformados a la imagen de Cristo. Esta es la función de la iglesia. Pablo en Efesios 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. La meta personal de usted y mía tiene que ser conformarnos a la imagen de Cristo. Y por lo tanto, sus ojos y mis ojos tienen que estar puestos en Cristo, no en las personas. Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, nuestras relaciones interpersonales van a mejorar muchísimo. Va a mejorar su relación en su matrimonio, va a mejorar su relación con sus hijos, va a mejorar su relación en la iglesia y en todo lo que haga, porque usted tiene los ojos puestos en Cristo. Cuando hay una buena relación vertical, Dios nos da una buena relación horizontal. ¿Qué se les viene a la mente? Luego dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo habla de la importancia de ser sumisos y dóciles a lo que la palabra de Dios dice. Pablo hace referencia a las cosas que se escribieron antes. ¿Y a qué se refería? En ese momento se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba completo. Pero ahora para nosotros es toda la Biblia. Toda la Biblia. Eso para nosotros es lo que antes se escribió. La Biblia es relevante, trascendente y no caduca.
Si usted y yo nos limitamos a obedecer lo que Dios dice, vamos a avanzar y va a haber éxito en todo lo que emprendamos. Porque Dios no se equivoca, porque Dios es perfecto. El mismo Salomón decía en Eclesiastés 3:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Usted y yo no tenemos que inventar el hilo negro. Ya existe. En nuestra relación, ya la Biblia contempla todo. Todo lo contempla. Y si hacemos lo que la Biblia dice, vamos a tener relaciones interpersonales saludables. Si hacemos lo que nuestro corazón dice, vamos a emproblemar todo. Así de fácil, así es la Biblia. Así es la Biblia. Lo que pasa es que a veces no queremos hacer lo que la Biblia dice, porque sabemos que eso da resultado. Por eso les digo, todos tenemos un Jonás adentro, ¿verdad? No quiero ir a predicarles, porque si se arrepienten, Dios los va a perdonar, y no quiero que lo perdone. No quiero ir a hablar con mi hermana Katy, porque yo sé que me va a pedir perdón y la voy a tener que perdonar, pero no la quiero perdonar. Por eso mejor la dejo así, la castigo. El castigo es para ti. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está entrando? El orgullo y la soberbia en mi corazón. No el amor. No el amor. Al contrario, el desamor. El amor es acercarme con mi hermana y darle la oportunidad de que arregle cuentas con Dios primeramente y después conmigo. Eso es amor. Dejarla así es una falta de amor mía. Mía. Que daña la iglesia. Daña la unidad, rompe con la unidad. Pablo a los Corintios les recordó algunos sucesos en el Éxodo bajo el liderazgo de Moisés, advirtiendo que no actuaran igual. En 1 Corintios 10, del verso 6 al 11, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esas cosas que Pablo le escribió a los Corintios nos sirven a nosotros para no caer en esos mismos problemas que Pablo les decía a los Corintios que habían caído la gente del Éxodo 4,000 años antes de ellos. ¿Se fijan cómo la Biblia no caduca? Es decir, así como hicieron mal cuando anduvieron en el desierto, no quiero que ustedes, Corintios, hagan mal. Y para los que están en el futuro, ojo, no hagan como ellos ni como aquellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos esta relación personal con Dios y no tenemos esta sumisión a las Escrituras, todos estos eventos los vemos como historias de los judíos. No, traen muchísima enseñanza a nuestra vida, son relevantes hoy. Lo mismo que hicieron ellos, yo puedo estar cayendo en idolatría. ¿Por qué? Tan sencillo, pongo primero el trabajo antes que Dios. Ya estás cayendo en lo mismo. Estás cayendo en exactamente lo mismo. No, pero yo no he caído en fornicación. No, pero ¿qué tal espiritual? Cuando permites que entre todo tipo de doctrinas a tu vida. Y cuando traes un sincretismo religioso dándote vueltas. Eso es un adulterio espiritual. Punto. Entonces podemos caer en eso. Por eso esto se escribió para nuestra enseñanza. El creyente maduro siempre estará sumiso a lo que la palabra de Dios establece. Fíjense, por eso Pablo decía, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, siempre estará sumiso esperando que se cumplan sus promesas. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí aquí? Esto dice la Biblia, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si hago esto, este es el resultado. Pues espero a que venga el resultado. Punto.
Cuando el creyente se sujeta a las Escrituras, Dios le da la paciencia y la consolación que necesita para poder sobrellevar cualquier situación. Pero mire, yo creo que todos hemos pasado por situaciones así, donde nos dejamos llevar por las emociones. Y quieres que pasen las cosas ya. No tenemos ni paciencia ni estamos en paz. Ese es el punto. Dice Dios, no, confía en lo que mi palabra dice y yo te voy a dar paciencia y te voy a dar consolación hasta que te dé el resultado por tu obediencia. Después dice Pablo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa? A ver, no soy yo, ¿un qué? ¿Quién es el que va a dar eso? Ajá. Tenemos que depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, Él se encarga de poner a cada uno de nosotros en el sentir de Cristo Jesús. Nada más que para depender de Dios, hay que implementar estrategias espirituales. ¿Como qué? Como la oración, como el ayuno, la meditación y reflexión de la palabra y el compañerismo. Nunca el Espíritu Santo de Dios me va a poner en un mismo sentir con la iglesia si yo no estoy interesado en eso. Si yo no estoy teniendo mi intimidad con Dios, si yo no estoy orando, si yo no me estoy relacionando, no va a pasar. ¿Cómo por qué? Nomás póngase a pensar, ¿tiene lógica que a mí no me interese tener una comunión con Dios y esperar que me pongan en un mismo sentir con la iglesia? No pasa. Pero tampoco es cierto que yo quiera decir, bueno, es que sí quiero tener una comunión con Dios, pero no con la iglesia. No, tampoco. ¿Me explico? Veíamos en la vida de David cómo era coherente en sus reacciones. O sea, concordaba lo que decía y lo que quería hacer con lo que hacía. Esto es incoherente. Por eso en 1 Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué cosa? Él nos oye. Mi pregunta es, ¿será la voluntad de Dios que nos ponga a todos aquí en Filadelfia en un mismo sentir? ¿Sí o no? Entonces, Él nos va a oír. Y sabemos que si nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Nos va a contestar, pero tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que poner lo que está en nuestra parte para que eso suceda. El más interesado en poner a la iglesia en un mismo sentir es Dios. El más interesado en traer división, discordia y murmuración es Satanás. Tan sencillo. Mi pregunta es, ¿estoy dependiendo de Dios o estoy dependiendo de mis emociones? Así, tan fácil. Dios busca la unidad, Satanás busca dividir. ¿De qué estoy siendo parte? ¿Estoy siendo parte de la unidad o estoy siendo parte de la división? Sencillo. Pablo termina diciendo, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por último y no menos importante, tenemos que entender que lo que hacemos es para glorificar el nombre de Dios. De eso se trata. Para eso nos rescató el Señor Jesucristo. Para eso murió en la cruz. Para darnos salvación, pero por medio de esa salvación traer gloria al nombre de Dios el Padre. Usted y yo estamos diseñados para darle la gloria a Él. Por eso otra vez vamos a caer en lo mismo, no se trata de nosotros, se trata de Él. Todo lo que tenga que ver con Él. El propósito de que como hermanos en Cristo y como iglesia andemos en unidad y nos agrademos unos a otros es glorificar a Dios. Como iglesia glorificamos a Dios estando en el mismo canal, trabajando como equipo,
supliendo las necesidades de unos a otros, viendo cuáles son las áreas de oportunidad para suplirlas, no para señalarlas. Si usted me va a venir a señalar las áreas de oportunidad, pues ya las sé. Mi pregunta es, ¿cómo usted nos va a ayudar a que esa área de oportunidad sea una fortaleza? Eso es. El mismo Jesucristo en su oración de Getsemaní, antes de ser entregado, nos enseña la importancia de la unidad. Juan 17, 21, 23, y con esto termino. Dice, está orando, imagínense este momento. Jesucristo, antes de ser entregado, está en esa oración íntima con Dios el Padre y le dice, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense la trascendencia de la unidad de la iglesia. El hecho de que usted y yo estemos en un mismo sentir hace que la gente inconversa crea y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Wow! La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Cuántas veces ha dicho uno? 3. Así como nosotros somos uno. 4. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 5. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Otra vez vuelve a decir que la unidad da como resultado crecimiento. Lo hemos venido diciendo. La unidad de la iglesia va a producir que gente reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. ¡Ojo! No dice que esto va a hacer que se vengan de otras iglesias a nuestra iglesia. ¿Ok? No se trata de sacar gente de las iglesias. Si ya tiene su iglesia, ahí déjelo. Allá déjelo. Vamos por los inconversos. Vamos por esa gente que no conozca a Cristo y que nos dé la oportunidad de poder cimentar y fundamentar en su vida la sana doctrina. Porque de pronto nos traemos gente de otros lados y lo único que estamos haciendo es traer enfermedad a la iglesia. Cuidado. Nuestro llamado es a los inconversos. Nuestro llamado es ir a ser discípulos. Y los discípulos no los vamos a ir a hacer en otras iglesias. Allá tienen su enseñanza, tienen todo, que ya lo hagan. Amén. Nosotros vamos por esto. Cuando el mundo inconverso ve una congregación unida que trabaja en función de un mismo propósito, entonces creerán en Jesucristo. ¿Cuál es la tarea que nos dejaron? Ir y hacer discípulos. Y todo empieza por el evangelismo. La mejor manera de evangelizar es que la gente vea en nosotros unidad, que nos vea trabajando en un mismo sentir, que pueda ver en nosotros el amor de Cristo, que pueda ver en nosotros que nos interesamos por la demás gente, no solamente por la que me cae bien. Yo sé, hay gente con la que te identificas más que otra. Está bien, se vale, pero no nomás se trata de eso. La iglesia somos todos nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí se saben el nombre de todos los que estamos aquí? Levante su mano. Yo tengo mi mano levantada porque estoy viendo los rostros y sí me lo sé. Pero esta no nomás sería una tarea mía, es una tarea de toda la iglesia. Entonces, ¿cómo vas a sentir amor por el hermano que no conoces? Es increíble. Oye, hay que orar por esta hermana, fíjate que trae esta situación. ¿Quién? Esta hermana. ¿Cuál es? Bueno, mira, es que se sienta aquí. No, no lo ubico. Oye, tiene 2 años viniendo, ¿cómo que no lo ubicas? Y qué bueno
qué bueno que sea un ejercicio que nos cause risa, está bien, le estamos sacando el lado positivo a esto, pero tenemos que cambiarlo. Es decir, pongámonos como meta para ese 2016 conocer a cada uno de mis hermanos por nombre. Y que no le dé pena, hermano, perdóname, pero estoy aplicando lo que nos enseñaron. ¿Cómo te llamas? Fulanito. Órale, ya está. Ahí es cuando vamos a empezar a experimentar el amor. Ahí es cuando vamos a empezar a sentir que se entrelazan nuestras vidas. Oiga, la ventaja de una iglesia pequeña es esa. Porque luego llegamos a iglesias que son enormes. A mí me tocaba, por ejemplo, en Graceway. ¿Sí? Pues una iglesia de 3,000 personas. Y resulta que yo, que no soy de Graceway, conocía mejor a su pastor que ellos mismos. ¿Por qué? Porque es una iglesia enorme, porque hay actividades todo el día y todas horas. Hay gente de la misma iglesia que no se conoce. Oiga, pero nosotros, digo, como ¿por qué no nos vamos a conocer? Entonces creo que hay que empezar a cambiar eso. Hay que empezarlo a cambiar. Vamos a conocernos por nombre. El hermano Marco Castro dijo, ya no le diga hermano, dígale por su nombre. Y entonces va a empezar a cambiar todo. Porque entonces cuando digamos, hay que orar por el hermano tal, usted va a decir, ya sé quién es. Es más, de hecho déjame le mando un mensaje. Brother, estoy orando por ti. Entonces empieza a cambiar. Pero otra vez, tengo que venir con la disposición de dar, no de a ver qué me dan. Agradémonos. Apliquemos estos principios. Sí se puede. Cada uno de nosotros, termino diciendo esto, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios al llamarnos cristianos, puesto que la gente a mi alrededor, dentro y fuera de la iglesia, tiene que ver una congruencia en mi pensar, en mi hablar y en mi actuar. Implementemos estrategias espirituales para lograr éxito en glorificar a Dios al agradarnos unos a otros. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios. Yo quiero decirle algo. Este sábado pasado, ayer, empezamos una reunión de oración y ayuno, el primer sábado de cada mes, aquí en la iglesia. ¿Sí? Empezamos ahorita los pastores y los líderes. Y la intención es estar orando por ciertas peticiones que tenemos. Si usted está interesado en orar por lo que nosotros estamos orando, le voy a pedir que se acerque con mi hermana Marisela. Y ella le manda un correo electrónico y le va a dar las peticiones por las que los pastores estamos orando por la iglesia. Y entonces, usted no se tiene que levantar en sábado a las 7 de la mañana para venir aquí, pero sí puede estar orando en un mismo sentir con nosotros por las necesidades que vemos en la iglesia. No veo otra estrategia más que la espiritual. Para arreglar las condiciones espirituales se requieren estrategias espirituales. ¿Sí? No veo otra. Y yo estoy seguro que eso, el Espíritu Santo de Dios, empezará a trabajar en sus vidas como está trabajando en la de nosotros. Y así nos va a poner a todos en un mismo canal. Y va a ver lo que hace una iglesia unida. Se va a sorprender, se va a maravillar de lo que Dios hace con un grupo de hermanos en un mismo sentir y en un mismo canal. Amén. Ahí está mi hermana Marisela, acérquese con ella y ella le mandó un correo electrónico con eso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que tú lo trajiste en esta mañana. Yo estoy seguro que tú tienes planes para cada uno de nosotros, que tú nos quieres usar de una manera poderosa. Ayúdanos, Señor, a podernos poner en un mismo sentir, para podernos poner
en unidad, Señor, como tu palabra establece. Ayúdanos a poner en práctica estas estrategias de poder llamarnos por nuestro nombre cada uno, no por el hecho de ya no decirnos hermanos, sino por conocernos unos a otros, por saber quiénes somos y quiénes formamos esta familia. Ayúdanos a mostrarnos el amor unos a otros, a trabajar, a no juzgarnos, a no criticarnos, sino por el contrario, Señor, a poder ser ese hombro que de pronto alguien requiere para sacar adelante cualquier situación, Dios. Somos una familia, tú nos has puesto en esta familia y tienes propósitos que cumplir. Te pedimos que así sea, Señor, y que tu nombre sea glorificado con lo que estamos haciendo. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes que lo único que queremos hacer es agradarte a ti, darte la honra y la gloria a ti a través de nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, gracias porque yo sé que tú eres el que estás trabajando en la vida de esta iglesia y no me queda más que darte pues la honra y la gloria a ti y rogarte que lo sigas haciendo, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros cuál es esa área de oportunidad de nuestra vida para arreglarla, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Bendice diezmos, bendice ofrendas, ayúdanos a disfrutar este domingo en familia, Señor, que podamos pues realmente apreciar este tiempo que nos regalas de vida, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.